los bendiga. Una vez más seguimos viendo, estudiando los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Estábamos viendo escrituras comparando la Reina Valera en 1960 con la versión de los testigos de Jehová, el Nuevo Mundo. Entonces vamos a ver en Lucas 23:43. Vamos a ver la versión de ellos que dice: y él les dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, si ponen dos puntos ahí, cuando él dice te digo hoy, y como que está separado, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si vemos la Reina Valera, en Lucas 23:43, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, dos puntos ahí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hay diferencias si ponen los dos puntos. Cuando él dijo, entonces Jesús le dijo, y todo, entonces, todo lo que está hablando, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es el punto que los cristianos evangélicos y la doctrina cristiana ortodoxa tradicional cree que Jesús le dijo a ese que estaba en la cruz, que se arrepintió, y le dijo a Jesús que me recuerdas cuando tú vengas en tu reino. Recuérdame, Señor. Entonces le dijo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, él a morir, el ladrón en esa cruz, va a ir directo a la presencia con Dios. Pero la enseñanza de los testigos de Jehová, o una de las doctrinas de los testigos de Jehová, es opuesta. Por eso ellos ponen los dos puntos, y así él les dijo, punto, verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Para hacerla como tratar de entender que él iba a estar con él en el paraíso eventualmente, pero no necesariamente en ese día, porque la doctrina de ellos creen que cuando uno muere no se va a dormir. Entonces, ese es otro punto, que arreglan el punto de lo que ellos creen, acomodan su traducción a lo que ellos creen. Entonces vamos a ver otro punto bien clásico en Juan 1:1. Vamos a ver qué es lo que dice la traducción de ellos. Juan 1:1. Y tienen entre comillas, el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y tienen a Dios en letras minúsculas. La Reina Valera 60 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Dios está en letras mayúsculas. ¿Por qué la diferencia? Porque los testigos de Jehová, la versión que ellos tienen a Dios en minúscula, y no solo eso, también dice que la palabra estaba con Dios. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Hay una diferencia en decir si la palabra estaba con Dios, que es el punto de los testigos de Jehová, y decir la palabra era Dios. Y también el otro punto de poner minúscula a Dios, la D minúscula, y poner la D de Dios mayúscula. Es que ellos no creen que Jesucristo es todopoderoso, que Jesucristo es divino como Dios, que Jesucristo es Dios. Ellos niegan eso. Y vamos a ver en otros videos que ellos creen que es Miguel el Arcángel, o sea, que es una persona creada, pero no Dios. Por eso es diferente a la doctrina cristiana ortodoxa, a los evangélicos cristianos ortodoxos que practican
la doctrina fundamental y que no ha cambiado desde el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, vemos también en Juan 1:12, vamos a ver la versión de ellos, dice así, lo siguiente. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Noten que ahí dice, le dio a llegar a ser hijos de Dios. Ahora, en la Reina Valera 60, el mismo versículo, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? ¿A quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay una diferencia ahí de decir, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios en mayúscula. A la versión de ellos, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios es algo como futuro, pero al decir de lo que dice en la Reina Valera es de ser hechos hijos, está hablando algo del presente. Entonces, esto es lo que ellos acomodan su doctrina de obras. Y esto es lamentablemente como muchas religiones que piensan que al hacer buenas obras, al final del cuento, Dios va a ver las obras buenas y las obras malas y ponerle un balance. Y si tienes más obras buenas que obras malas, vas a ir a entrar al cielo. Y eso es triste. Y por eso muchos andan de puerta en puerta y haciendo tantas cosas por obras. Y el cristiano verdadero, el que cree en Jesucristo, el que tiene una vida en santidad consagrada a Él, hace buenas obras, pero no hace buenas obras para entrar al reino. Hace obras buenas, dignas de arrepentimiento. ¿Para qué? En agradecimiento. Ya están salvos, ya están redimidos por la sangre de Cristo. Entonces a uno ahora hace las buenas obras, no por compromiso, no por tener punto, no por tener más buenas obras que malas, sino en agradecimiento y en buscando en santidad, en amor a Dios. Entonces ahí vemos cómo esa doctrina, los testigos, es de las obras. Y así trata de la organización que tiene que hacer obras, directamente o indirectamente, se enfatiza eso. Vamos a ver Juan 6:56. Perdón, Juan 6:56, que dice esto. Voy a ponerlo en la versión Reina Valera. Y vamos a ver lo que dice en la versión de ellos. Juan 6:56, que dice lo siguiente. Vamos a ver, dice aquí, 56. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, permanece en unión conmigo, y yo en unión con él. Otra vez la palabra aquí es unión, que ellos utilizan para traducir esto. En la Reina Valera dice, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay una diferencia entre la palabra unión y permanecer. Entonces ahí vemos las diferencias. Vamos a ver otro punto de ellos, que en Juan hay varios. Dice en Juan 8:58, vamos a ver aquí.
en el otro